Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 12 del mes de diciembre del año 2024 y continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él respondió de esta y de esta manera: ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, ni estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado, el bagaje por delante. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron en sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió: ¿tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes?
Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico pues acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, levantando las cosas que habían hecho, Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí las imágenes de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hermanos, vemos acá como una quizás de las principales cosas son las imágenes de Micaía, un sacerdote levita sirviendo a imágenes, y de la tribu de Dan. La parte de la tribu de Dan que no había tomado posesión aún de la tierra que le había sido entregada, pues. Recordemos que es una promesa de Dios de entregar la tierra, mas sin embargo ellos, por las razones que hayan sido negligencia o las razones que hayan sido, aún no habían buscado qué tierra poseer. Es de lamentar que muchas veces también nosotros como cristianos ya están las promesas de Dios dadas, hechas, solo esperando que nosotros clamemos por ellas. Sin embargo, seguimos esperando que las cosas se den porque no las hemos pedido, no las hemos buscado, no hemos buscado adorar a nuestro Dios como debe de ser, con toda sinceridad. La misericordia de Dios siempre está y de alguna manera, pues, Él proveerá cada una de nuestras situaciones, aunque Él tenga mayores bendiciones para nosotros. El pueblo de Dan encontró la ciudad de Lais y la vencieron en la guerra que tuvieron, y ellos llegaron a poseer la tierra. Dice que destruyeron todo y luego la reedificaron. Quiere decir que también si nosotros un día nos levantamos decididos a conquistar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo lograremos. Nos levantaremos victoriosos sobre aquellas promesas y podremos decirle: gracias, Señor, por tus promesas cumplidas en mi vida. Hermano, adoremos, busquemos y clamemos por esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.